Para resolver este problema, como decíamos ahora, pues surge un tipo de redes GAN, que son las GAN condicionales y que vamos a ver a continuación. Al final, pues el control de la generación que acabo de comentar es algo, pues, digamos, importante, porque muchas veces lo que queremos no es generar una muestra cualquiera del conjunto de datos o un ejemplo nuevo que se asemeja al conjunto de datos, sino que queremos, pues, digamos, personalizarlo de alguna forma. Y yo puedo querer, pues eso, volviendo al ejemplo del MNIST, generar una imagen de un 0 o una de un 9 o una de un 1. Y si solamente le doy un vector de ruido, no puedo controlar esa generación, ¿vale? Entonces, no solo esa es una aplicación donde requerimos de una generación, digamos, condicionada, sino que también, pues, hay muchos problemas relacionados con el campo de las imágenes, la mayoría de ellos, donde sí que necesitamos cierta condicionalidad o añadir una condición a la entrada del generador para controlar ese proceso. Por ejemplo, si estamos ante un problema de predecir el siguiente fotograma de un vídeo, lo que tenemos que darle al generador probablemente sería el fotograma previo, ¿vale? Para que sepa en qué se tiene que basar para generar el siguiente. Esa sería, digamos, la condición en ese caso. Si intentamos rellenar partes que faltan en una imagen, pues tenemos que darle, pues, o las partes buenas de la imagen o la imagen con las partes faltantes, o tenemos que darle algún tipo de información de contexto para que sepa qué es lo que va a tener que generar esa red generativa. O, por ejemplo, imaginad que estamos en un problema de transferencia de estilo y queremos, pues, que el estilo de una imagen se transfiera a otra. Pues en ese caso también tendremos que aportar no solo una imagen, sino que las dos, ¿vale? O dependiendo del problema o de cómo se resuelva. Pero, como veis, en cualquiera de estos casos necesitamos de alguna forma controlar la generación de forma condicional. La primera red que se presentó en este ámbito de redes condicionales generativas es el modelo presentado por Mirza y Osindero en 2014, que tiene una capacidad de generación condicionada, digamos, bastante sencilla. ¿Qué es lo que hace, o qué es lo que hacen los autores en este modelo? Básicamente parametrizan el generador y el discriminador con un valor condicionante i, ¿vale? Entonces, la loss que teníamos antes, que la min-max loss, que decíamos que es la típica que se optimiza en una red GAN, ahora, si os fijáis, el discriminador tiene este elemento i que antes no estaba y el generador también, ¿vale? Entonces aquí veis ese elemento condicionante i que se le pasa y se le proporciona al generador y al discriminador. Al generador se le sigue proporcionando el ruido, pero además ese vector o ese valor condicionante, y al discriminador se le da la imagen real o la imagen generada junto con ese valor condicionante. Si volvemos al MNIST, esta red, esta arquitectura concreta que acabo de comentar, pues se aplicaría de la siguiente forma. Imaginad que el problema que os puse inicialmente, que queremos generar imágenes de un dígito concreto. ¿Qué habría que hacer con esta GAN condicional? Bueno, al final la i, esa i que le vamos a pasar adicional al generador, aparte del ruido, pues va a ser un vector OneHot con la clase correspondiente al dígito, ¿vale? Como estamos acostumbrados básicamente a codificar las clases dentro de un problema, pues en este caso multiclase, ¿vale? Entonces codificamos las i's en un vector OneHot y se la damos al generador para que genere dígitos de esa clase en concreto, y al discriminador también para que sepa que está en un problema está intentando discriminar entre imágenes de un dígito concreto. Entonces, al final, en este caso hay una cosa que tenemos que darnos cuenta, y es que como necesitamos ese elemento condicionante, que en este caso corresponde con la clase del dígito, pasamos de estar en un problema de aprendizaje no supervisado, donde no necesitamos etiquetas o is, a estar en un problema de aprendizaje supervisado. Al final, el modelo que presentaron estos autores en su artículo, pues era este en concreto para resolver el problema de MNIST, donde teníamos el elemento condicionante en este caso, que era ese vector OneHot de tamaño 10, porque si recordáis en MNIST teníamos 10 clases diferentes, y al generador también se le pasa ruido gaussiano, en este caso un vector de tamaño 100, de 100 dimensiones. Pues dentro del generador esos dos elementos se combinaban de tal forma que podíamos luego generar una nueva imagen del conjunto MNIST. Si recordáis, aquí tenemos 784 dimensiones porque, bueno, el MNIST
eran imágenes de 28 por 28. Y bueno, ese es el resultado de multiplicar 28 por 28. Vale, entonces el generador, como veis, se plantearía de esta forma. ¿Cómo sería el discriminador? Pues el discriminador de una forma, digamos, similar. ¿Vale? ¿Qué recibe el discriminador ahora? Recibe, en este caso, la imagen generada y el mismo vector que le proporcionamos al generador. ¿Vale? Con estos dos elementos, pues es capaz de, aplicando después una sigmoide, que es este símbolo que veis aquí, es capaz de predecir si este elemento es generado o no generado. ¿Vale? Este discriminador, habría que aplicarlo también al ejemplo no generado, ¿vale? Porque este x que vemos aquí en realidad es x, digamos, generado, pero luego el discriminador, como vimos al principio, cuando hablamos de cómo se entrenaba una red GAN, vamos a tener también que aplicarlo sobre no el ejemplo generado, sino sobre el ejemplo real, y también tendremos que darle este vector de is, ¿vale? Simplemente aquí hay que quedarse con que ahora el generador y el discriminador tienen ese factor condicionante que es la i, y que ahora pasamos de un problema no supervisado a uno supervisado porque necesitamos esa i, necesitamos conocerla para poder entrenar esta red. Vale, entonces, bueno, al final la red completa sería algo como esto, pero faltaría también evaluar los ejemplos reales. Al final, esa misma red que acabo de enseñaros, pues obtiene resultados como los que veis aquí. ¿Vale? Al final, esa red es muy sencilla y, como veis, no tiene ninguna capa convolucional ni nada por el estilo, por tanto no está pensada para tratar imágenes. Y al final lo que podemos generar con esa red condicional es una imagen como esta que veis aquí, ¿vale? Si yo genero imágenes dándole ruido gaussiano en el generador y el vector one-hot del dígito 0, es decir, un 1 en la primera componente y lo demás todo ceros, puedo generar imágenes como esta, variando el ruido gaussiano. Si yo le doy el one-hot del dígito 1 y voy variando el ruido gaussiano, genero imágenes como estas. Y así sucesivamente, ¿vale? Si yo le doy el one-hot del dígito 9 y voy variando el ruido gaussiano, pues imágenes como estas. Vale, pero bueno, veis que las imágenes, muchas, no son pues muy definidas y muy claras, porque básicamente la red que acabo de explicar, la red que comentaban los autores en el artículo, pues es bastante sencilla y no tiene ninguna capa convolucional y al final no puede ser tan buena como otras redes más complejas. Pero bueno, simplemente para demostrar la idea de las redes GANs condicionales, veis que pues es suficiente, ¿vale? Existen otro tipo de problemas donde necesitamos también de GANs condicionales, necesitamos añadir algo al generador para que sea capaz de generar algo, digamos, pues condicionado, pero son problemas un poco más complejos que el que acabamos de ver ahora mismo. Es decir, no vamos a tener que añadir simplemente una clase a la entrada del generador, además del ruido, para generar pues, o controlar de alguna forma la generación. Existen otro tipo de problemas, como digo, donde, pues por ejemplo, el más conocido de todos, queremos generar una imagen a partir de otra imagen dada. Es decir, en este caso el elemento que va a condicionar el generador no va a ser una clase, un vector one-hot, por ejemplo, como veíamos antes, sino que va a ser una imagen dada. Entonces, a partir de una imagen vamos a generar otra imagen que en algún sentido va a estar relacionada. Algún ejemplo de este tipo de problemas puede ser pues, los que veis ahí listados. El más típico de todos sería la generación de imágenes a partir de bordes, es decir, dibujamos con trazos sencillos un objeto, por ejemplo, pues un coche, y el objetivo del generador va a ser generar ese coche, o un coche, digamos, que siga la misma forma que los bordes que le introducimos a la entrada, pero de forma realista. Digamos que a la entrada introducimos un dibujo muy simple y a la salida esperamos un coche que parezca lo más real posible. Por ejemplo, igual que hablo de coches, puede ser cualquier tipo de objeto. Pues ese sería un problema muy típico en este tipo de GANs condicionales de imagen a imagen. Otro tipo muy, muy claro sería el coloreado de imágenes, donde a la entrada del generador nuestro objetivo será poner una imagen en blanco y negro y a la salida queremos esa misma imagen en color. Entonces, en este caso, como veis, pues
hay mucha relación entre la imagen de entrada y la salida, porque en principio son la misma, pero una en blanco y negro y otra en color. Entonces, bueno, ya veis en este caso la necesidad de este tipo de GANs condicionales un poco más complejas, donde en este caso pues el elemento condicionante, como decía, es una imagen. Otro ejemplo sería pues transformar una imagen de un paisaje, por ejemplo, de día, transformarlo a su versión de noche, o lo contrario. En este caso, pues lo mismo, digamos que la escena es la misma, pero hay que cambiar pues la iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan este tipo de redes o esta arquitectura de GANs condicionales para problemas de imagen a imagen, que como veis ahí, típicamente estos problemas se denominan píxel a píxel, que bueno, es un método, se denominan así porque es un método que presentó Isola et al, lo presentaron en 2016 estos autores, y ahí pues fijaban este término para referirse a estos problemas de imagen a imagen, y por eso pues se llaman así. En el artículo que acabo de comentar, estos autores proponían para su generador dos opciones diferentes que bueno, luego comparaban y evaluaban a ver cuál era mejor en esas tareas que listamos en la página anterior. Y las dos arquitecturas propuestas, pues la primera la veis aquí, es una arquitectura encoder-decoder, que si recordáis el vídeo de los autoencoders, pues digamos que esta arquitectura es básicamente un autoencoder con su encoder y su decoder, ¿vale? Luego proponían otra arquitectura un poco más compleja para el generador, que luego pues en los resultados se ve que funcionaba mejor, que es utilizar una arquitectura UNet, que es un tipo de arquitectura de red convolucional que, como veis, tiene conexiones residuales, que serían estas de aquí, y bueno, al ser una arquitectura un poco más compleja, más elaborada, pues funcionaba mejor. Hay que tener en cuenta que estas arquitecturas o la notación que utilizan para estas arquitecturas en este artículo es ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que veníamos viendo en el resto de este vídeo. Si recordáis, cuando hablábamos del generador, siempre decíamos que a la entrada lo que entraba era Z, cuando hablábamos del ruido, y lo que se generaba era pues una X, digamos, aproximada, ¿vale? Generamos una X que no era la real, pero era lo más aproximada posible. En este caso los autores no utilizan esa notación, como veis, y utilizan pues esa notación donde X está la entrada y está la salida. Bueno, simplemente que sepáis que en este caso pues estamos hablando igualmente de un generador, lo que pasa que la notación es ligeramente diferente. Sí que es verdad que en este caso no vamos a introducir ruido a la entrada, sino lo que vamos a introducir a la entrada, como veíamos antes, van a ser imágenes y a la salida van a ser también imágenes, ¿vale? Simplemente pues eso, destacar que el elemento condicionante en este caso, lo que ahí se denomina X, van a ser imágenes. Y otro caso que hay que destacar es que, bueno, si os fijáis, no hay ruido a la entrada, que en otras arquitecturas, en el generador, siempre teníamos ruido para tener ese factor de aleatoriedad. Bueno, en este caso los autores detallan que no necesitan ese ruido porque en las capas intermedias, entre estas que vemos aquí, pues añaden una capa de dropout que, bueno, como sabéis, pues deshabilita ciertas neuronas o un porcentaje concreto y, bueno, los autores pues afirman que ese dropout es lo que les aporta la aleatoriedad y les permite generar imágenes diferentes. En cuanto al discriminador, ya hemos visto cómo es el generador. El discriminador de este artículo en concreto, de esta red Pix2Pix, es una red convolucional que ellos denominan patch-GAN, y respecto a lo que hemos visto hasta ahora, donde el discriminador típicamente pues es una red convolucional o una red sencilla, donde a partir del elemento generado, en este caso imágenes, nos dice 1 o 0 si esta imagen cree que es real o es falsa. En este caso, este patch-GAN, este tipo de discriminador, no hace eso, no trata la imagen como un todo, sino que divide la imagen en pequeñas porciones o en pequeños bloques y clasifica cada uno de esos bloques en cierto o falso, en real y falso. Es decir, que no obtenemos un único valor para toda la imagen, una única salida, una única probabilidad, sino que obtenemos tantas probabilidades como pues, el número de bloques en el que decidamos dividir la imagen. Bloques o parches, como veis ahí, por eso se denomina patch-GAN.
¿Para qué se hace esto? Bueno, al final los autores demostraron que este tipo de red discriminativa, en este caso, pues funciona mejor y genera imágenes pues, más nítidas y más realistas. Al final, si lo que tenemos es, en vez de tratar toda la imagen como un todo y generar un 0 o un 1, si lo que hacemos es dividirla en n bloques, lo que vamos a tener es n salidas diferentes y de alguna forma luego nosotros tendremos que agrupar esas n salidas en una sola salida. Al final nosotros solo queremos una sola predicción, es decir, esta imagen es real o no es real. Bueno, como veis aquí, los n bloques en los que se divide la imagen, ¿vale?, se clasifican de forma independiente y luego, pues en este caso los autores deciden promediar las predicciones y quedarse con el promedio. ¿Vale? Aquí en la imagen que veis en la parte inferior, pues tenéis diferentes resultados en las imágenes generadas cuando el discriminador pues divide en 1 por 1, que sería tener un único bloque, un único patch, 16 por 16, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y veis que cuando vamos aumentando este número, pues la calidad de la imagen generada y la nitidez pues va también aumentando. Bueno, como comentamos al inicio, cuando empezamos a hablar de estos problemas de imagen a imagen, decíamos que había pues, varios tipos de problemas en los que se podían aplicar. Aquí veis los resultados o parte de esos problemas de los que hablábamos, en los que los autores de este método Pix2Pix evaluaron su método para ver qué tal funcionaba. En este caso, pues por ejemplo, podemos ver el problema que hablábamos de, a partir de una imagen en blanco y negro, transformarla en su versión en color, ¿vale? Entonces aquí veríais la X que se le da al generador y la Y que produce el generador, ¿vale? En este caso, pues veis que la calidad es muy buena. Si recordáis, también hablábamos de, a partir de un dibujo de un objeto, generar una versión de este mismo de forma realista, en este caso, pues en un bolso de mano, ¿vale? Como veis ahí. Otro problema del que hablábamos era este que veis aquí, a partir de una imagen de un lugar de día, generar su versión de noche, ¿vale? Y bueno, lo mismo se podría hacer al contrario. Y aquí veis otro tipo de problemas que no detallamos al inicio cuando hablábamos esta parte de este modelo de Pix2Pix, que es un tipo de problema que se conoce como segmentación semántica. Si volvemos al tema de las redes convolucionales, en las redes que están pensadas para tratar imágenes, pues hay un tipo de problemas del que no hablamos en su momento, porque bueno, en otras asignaturas entraréis más en detalle, que es un problema que se conoce como segmentación semántica, es decir, a partir de una imagen, por ejemplo esta de aquí, en un problema de segmentación semántica, nuestro objetivo sería generar su versión de esa imagen, pero digamos las etiquetas de esa imagen, o el área que ocupa cada una de las etiquetas. Es decir, pues si en esta imagen tenemos vehículos por esta zona, la segmentación semántica resultante de esta imagen pues sería, como veis aquí, esos vehículos, pero pintados de un color concreto. Al final, digamos que cada clase o cada tipo de objeto tiene un color específico y único. Por tanto, todos los vehículos que aparezcan en una imagen van a aparecer de ese color azul oscuro. Y lo mismo sucede con los árboles. Digamos que tenemos predefinido inicialmente un color para cada tipo de clase posible y en este caso pues los árboles se colorean de este color verde que veis aquí. Los semáforos de color naranja, como veis aquí, los postes de color gris, como veis aquí, el cielo de color azul y bueno, los edificios de color marrón, el asfalto de color violeta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso sería un problema de segmentación semántica tradicional, es decir, a partir de la imagen real, generar esta imagen con las etiquetas indicando pues eso, en qué parte de la imagen está cada una de las etiquetas, ¿vale? Normalmente esto también se conoce como clasificación a nivel de píxel. Para cada píxel de la imagen decidimos si es pues de la clase cielo, de la clase árbol, de la clase vehículo, de la clase lo que sea, ¿vale? Como digo, esto sería un problema de segmentación semántica tradicional. A partir de la imagen real, convertirlo en etiquetas. Pero lo que hicieron los autores de esta GAN condicional, de esta GAN Pix2Pix, es hacer lo contrario. Es decir, yo le doy al modelo esa imagen con las etiquetas, esta de aquí,
Y el objetivo es que la GAN sea capaz de generar la imagen o una imagen realista a partir de esas etiquetas, ¿vale? Y en este caso, pues aquí veis a la derecha el resultado a partir de esas etiquetas o de esa segmentación semántica. Como veis, pues bueno, los vehículos, por ejemplo, no están muy realistas, ¿vale? Pero el resto de la imagen pues se reconoce más o menos y se podría dar pues como real, ¿vale? Entonces veis que también funciona bastante bien. Hicieron lo mismo para un problema donde simplemente pues se trata o se trabaja con fachadas de edificios, ¿vale? Y en este caso pues los colores representan otra cosa. Por ejemplo, este color azul representa ventanas. Este color azul más claro pues representa pues las persianas o la parte superior de las ventanas. Este color rojo representa pues balcones o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis diferentes problemas donde pasamos de etiquetas a imágenes reales. Y también se puede hacer lo contrario. En este caso, lo que hicieron en este problema que veis aquí abajo es a partir de una imagen de un satélite, una imagen satelital de una ciudad en este caso, pues el objetivo sería crear pues su versión, digamos, en mapa plano, ¿vale? Como veis a la derecha, y pues veis que el resultado también es bastante realista, ¿vale? Esto no es una segmentación semántica en sí, pero es bastante parecido y veis que el modelo pues también funciona bastante bien. El problema que tiene esta técnica, que acabamos de ver, es que para entrenarla necesitamos tener pares de ejemplos con correspondencias píxel a píxel. Es decir, si yo quiero entrenar una red para que a partir de una foto de día, de un lugar de día, me genere su versión de noche, necesito tener fotos de día y fotos de noche del mismo sitio exactamente. Y lo mismo con el problema de la segmentación semántica que acabamos de ver, y lo mismo con pues el problema de simplemente pues colorear imágenes, por ejemplo. Entonces puede haber algún caso en el que tengamos ejemplos de diferentes dominios, que no tengamos esos pares de una misma imagen en dos dominios diferentes, y puede ser que simplemente tengamos imágenes de un tipo y imágenes de otro tipo, dos dominios diferentes, y queramos de alguna forma traducir entre ellos. Luego entraremos en detalle y veremos qué se refiere a esto. Por ejemplo, pues eso, imaginad que tenemos muchas fotos de manzanas diferentes y muchas fotos de naranjas y queremos pues generar una foto de naranjas a partir de una foto de manzanas, ¿vale? Como digo, esto pues, lo veremos un poco más claro a continuación. Para resolver este tipo de problemas, donde no tenemos pares de ejemplos con correspondencias píxel a píxel, se presentó en 2017 la CycleGAN, esta que indico aquí al final de la transparencia, donde básicamente los autores pues eso, solventaron este problema que comentaba, ¿vale? En él, pues, para generar esa transferencia entre dos dominios diferentes, lo que proponen es, en vez de aprender un generador, como hemos visto hasta ahora, es aprender dos generadores diferentes. Entonces, bueno, vamos a ver a continuación cómo funciona la arquitectura de este modelo. Como veis en esta figura, pues tenemos los dos generadores que comentaba hace un momento. Tenemos el generador G y el generador F, y también vamos a tener dos discriminadores, el discriminador del espacio X y el discriminador del espacio Y. ¿Cómo va a funcionar todo esto o cuál es la idea debajo de todos estos elementos? Bueno, la idea es que nosotros vamos a tener una imagen en el dominio A, por ejemplo, pues volviendo al ejemplo de antes, una imagen de manzanas, por ejemplo, y un generador que vamos a ir aprendiendo va a ser capaz de generar pues su versión, esa misma imagen, pero cambiando las manzanas por naranjas, por ejemplo. Y eso sería el resultado de ese generador. Coge la imagen de manzanas y nos genera la imagen de manzanas. En ese caso, cuando tengamos la imagen de las manzanas, vamos a tener un discriminador Y que va a ser el que va a alguna forma a forzar al generador G a que genere las imágenes en el dominio de las Is, es decir, en este caso naranjas, lo más realistas posibles, que no sea capaz de distinguir entre las imágenes de naranjas reales y la imagen de naranja que acabo de generar a partir de la foto de manzanas, ¿vale? Entonces ese es el objetivo del generador G y del discriminador D sub I. ¿Qué vamos a hacer también a continuación? Pues vamos a tener otro generador F que hace lo contrario que el generador G. Va a coger la imagen que acabamos de generar
que era una imagen de naranjas generada a partir de una imagen de manzanas, y la va a volver o intentar volver al dominio original. Lo va a intentar volver al espacio de las X. Por tanto, ese generador F pues hace un poco lo contrario que el G, como decía. Al final los autores pues proponen una loss, que es una loss que penaliza esta diferencia entre estos dos puntos que vemos aquí. ¿Qué son estos dos puntos? Pues esto sería la foto de manzanas original, esto sería la foto de naranjas generada a partir de esa foto de manzanas, ¿vale? Aquí se usa el generador G. Y a partir de esa foto generada volvemos al espacio original y nos daría esta otra imagen, ¿vale? Porque al final, como vamos teniendo pérdidas y el generador F y el generador G no son perfectos, pues va a haber cierta distancia. Y esa loss que proponen, la loss de consistencia de ciclo que proponen los autores, pues penaliza esa diferencia porque al final ellos suponen que ese proceso pues, puede ser reversible y el objetivo final sería que la X que tenemos aquí, la X hat, pues sea exactamente igual que la X original, ¿vale? Entonces, bueno, por eso tenemos dos generadores. En este caso, ¿vale? ¿Cómo funcionaría la parte de las F? Aunque ya lo hemos hablado antes. Pues tenemos una imagen irreal, ¿vale? Una imagen en el dominio I, una imagen de naranjas. El generador F lo que va a hacer es generar una imagen de manzanas a partir de esa imagen I. Eso va a ser X hat, ¿vale? En el dominio de la entrada, en el dominio de las manzanas. Y el discriminador, pues eso, va a hacer lo mismo que hacía el discriminador de las Y, pero en el dominio de las X. Es decir, va a intentar o a discriminar entre las imágenes generadas de manzanas y las imágenes reales de manzanas. De tal forma que va a forzar al generador F a que cada vez sea mejor, como ya hemos visto en las GANs anteriores. Y en ese caso, pues luego ya usamos al generador G para volver al espacio de las Is y lo mismo, utilizamos la loss de consistencia porque lo que queremos es lo mismo que queríamos cuando estábamos en el paso B. Queremos que en el espacio de las Is pues las imágenes también sean lo más parecidas posibles al hacer pues todo este proceso de pasar por un generador y pasar por el otro, ¿vale? Queremos reducir esa distancia que hay entre esos dos ejemplos, ¿vale? Como veis es todo un poco más complejo, pero bueno, básicamente tenemos dos generadores y dos discriminadores, uno para cada dominio. Algunos ejemplos de resultados reales de esta GAN, de esta red que acabo de comentaros, pues son estos que veis aquí. Aquí tendremos la imagen real en el espacio X, donde tenemos manzanas, y aquí la imagen generada en el dominio, en el espacio Y, que son pues esa misma imagen exactamente, pero cambiando las manzanas por naranjas, ¿vale? Esta pues se ve un poco, digamos, extraña, pero sin embargo, pues por ejemplo esta ya es mucho más realista, ¿vale? Está generada en esta parte derecha, pues ya es mucho más realista, ya se parece más a una foto real, y lo mismo sucede pues por ejemplo con estas dos de aquí, ¿vale? Donde en este caso cambiamos los dominios y a partir de una naranja se genera una manzana, ¿vale? Y lo mismo aquí, ¿vale? Veis que son bastante realistas estas imágenes, pero bueno, también estamos hablando de dominios bastante sencillos y figuras, pues como veis, ambas son figuras esféricas y los resultados, pues digamos que son más sencillos de generar para cualquiera de los dos generadores. Este tipo de redes se utiliza mucho para la transferencia de estilo, donde cogemos, por ejemplo, a partir de un cuadro de Monet, ¿vale? Ese sería el dominio A o el dominio X, e intentamos convertir ese cuadro de Monet en una foto realista, ¿vale? Como veis, pues a partir del cuadro se intentó generar, y como veis se lo hace bastante bien, una foto realista del mismo paisaje. Lo mismo para animales, ¿vale? Podemos cambiar dos tipos de animales que al final tienen que parecerse, porque bueno, si cambiamos entre pares de animales que son completamente diferentes, pues esta red pues probablemente no funcione bien, pero bueno, como veis, las cebras y los caballos pues son dos animales que en cuanto a estructura se parecen bastante, simplemente pues digamos que cambia la textura o el color, y como veis aquí pues también lo hace bastante bien, ¿vale? Partimos de fotos de cebras y pasamos a fotos de caballos y veis que funciona bien.
Para cambios de estaciones también funciona muy bien. Tenemos una foto en verano y queremos esa misma en invierno. Para otro tipo de autores, como veis aquí, pues también funciona. Al principio veíamos Monet, pero también, como veis, podemos pues aprender un generador para cada uno de estos autores que tenemos aquí. Vale, y este tipo de redes, como digo, es muy útil o muy utilizada para la transferencia de estilo, que es este proceso que vemos aquí. Vale, esto también funciona para vídeos, porque al final, pues un vídeo, como sabéis, no es más que una secuencia de imágenes. Lo que pasa que, bueno, hay que tener en cuenta la consistencia temporal, porque digamos que si generamos a partir de un caballo una imagen de una cebra, pues las rayas queremos que estén más o menos siempre en los mismos lugares y que no estén en el primer fotograma en un sitio y en 2 fotogramas más allá estén en otro sitio completamente diferente, porque nos generaría pues un vídeo un poco extraño. Pero bueno, como digo, este artículo, si buscáis información sobre él, pues también tiene vídeos o también tiene ejemplos donde se generan vídeos. A continuación, y para finalizar este tema, vamos a ver otras arquitecturas en las que, bueno, pues como no vamos a entrar muy en detalle, simplemente vamos a citarlas, y son otras arquitecturas y aplicaciones de redes generativas adversarias. Si recordáis, en el vídeo de los autoencoder ya hablamos un poco de las redes generativas y poníamos una imagen similar a esta. En este caso, aquí lo que veis es un tweet de Ian Goodfellow, que es pues el creador o el que propuso las redes GAN en su inicio. Y bueno, simplemente aquí lo que cuenta es un poco, con esta imagen, la evolución que han tenido las redes GAN desde que se presentaron en 2014. ¿Vale? Ahí pone los enlaces a cada uno de los artículos que generan cada una de esas imágenes que veis ahí en la parte inferior. Y como veis, para un problema concreto, que en este caso es la generación de caras humanas, pues las redes GAN han ido mejorando muchísimo y cada vez no solo han mejorado en la resolución, sino que también en los detalles de las imágenes. ¿Vale? Como veis, pues esta imagen no está actualizada del todo, simplemente era por poner un tweet de esta persona, que es, como decía, el creador de las redes GAN. Bueno, respecto a arquitecturas y aplicaciones de las redes GAN que no hemos visto hasta ahora, destaca, por ejemplo, esta propuesta donde presentan redes GAN que son, digamos, variables con el tiempo. Es decir, en vez de presentar una red GAN que tiene un generador y un discriminador con una arquitectura estática que permanece a lo largo del entrenamiento del modelo y no cambia, en este caso los autores de este artículo presentan una red que va evolucionando a lo largo del tiempo y va siendo cada vez más capaz de generar imágenes más grandes y más detalladas. Entonces, inicialmente la idea es que se va entrenando un número de épocas, un generador capaz de generar imágenes de tamaño 4x4, nada más, imágenes muy pequeñas, y el discriminador pues lo mismo, es capaz de discriminar imágenes de 4x4, las generadas por el generador y las imágenes reales. Simplemente, pues, como hemos visto hasta ahora, pero con imágenes muy pequeñas. ¿Qué van a hacer o qué va a hacer la arquitectura de esta GAN a lo largo del tiempo? Pues la idea es que luego, una vez hemos aprendido un número de épocas a generar imágenes de 4x4 que el discriminador ya no sea capaz de distinguir, la idea es que vamos a añadir la capacidad de generar imágenes de 8x8. Y esto lo vamos a hacer de forma, suavizada. Los autores proponen un método para ir incrementando el tamaño del modelo y que pueda generar cada vez imágenes más grandes, pero sin que esto perjudique mucho al aprendizaje. Porque al final incluir nuevas capas en un modelo que se está entrenando pues puede de alguna forma hacer que todo lo que hemos aprendido desaparezca o se vaya al traste. Entonces, de alguna forma hay que incluir o añadir esas nuevas capas de una forma suavizada para que el modelo siga aprendiendo suavemente y no pierda todo lo aprendido y haya que volver a empezar. Vale, entonces, bueno, básicamente la idea es esa, es ir añadiendo poco a poco la capacidad del modelo de generar cada vez imágenes más grandes y al final, como veis aquí, pues el modelo es capaz de generar imágenes de 1024 por 1024, ¿vale? Y como veis, pues aquí se fueron añadiendo una serie de capas en el generador y en el discriminador para que todo vaya funcionando bien. Básicamente la idea de GAN es exactamente la misma que hemos visto hasta ahora, pero la arquitectura es una arquitectura pues, que no es estática y que va evolucionando a lo largo del tiempo y como veis pues genera muy buenas imágenes y en alta resolución.
Vale, al final, pues lo que hacen los autores, como os decía, es no añadir, a lo bruto una nueva capa para generar imágenes más grandes, sino que lo hacen de forma suavizada y simulando de alguna forma las conexiones residuales de una ResNet, más o menos. ¿Vale? Entonces aquí, como veis, si partimos de un generador que ya era capaz de generar imágenes de 16x16 y un discriminador que también era capaz de lo mismo, cuando vamos a añadir una nueva capa o un número de capas que nos permiten generar imágenes de 32x32, no añadimos eso sin más, sino que también lo que hacemos es añadir aquí un peso que nos permite suavizar esa inclusión de nuevas capas, como decía antes. Y lo que vamos a hacer es que inicialmente, una vez acabamos de añadir esta nueva capa de aquí, esta de 32x32, lo que va a hacer el modelo es, primero, en las primeras iteraciones tras añadir esta capa, es no utilizar esa salida, es decir, le va a dar a este alfa un peso bajo, ¿vale? De 0, digamos, y por tanto lo que viene de esta parte del modelo no se va a utilizar, y lo que vamos a utilizar va a ser la imagen que venía de la capa de 16x16 anterior, pero multiplicada por 2, es decir, la escalamos a 32x32. Entonces, en las primeras iteraciones, como digo, cuando añadimos esto de aquí, se utiliza lo que viene de antes, ¿vale? Gracias a este peso que tenemos aquí. Según van pasando las épocas, cada vez este peso va a ser un poco más mayor y vamos a ir empezando ya a utilizar esto de aquí. ¿Vale? Entonces, de alguna forma vamos a ir suavizando la entrada de esta nueva parte de la arquitectura, que en este caso pues, nos permite generar imágenes de 32x32. Inicialmente simplemente usamos lo que venía de la capa anterior, pero escalado al doble, en este caso 32x32, y luego vamos a ir incluyendo ya la salida de estas capas de 32x32 a nuestro generador en este caso, y lo mismo como veis aquí para el discriminador, ¿vale? Pero en este caso, en vez de multiplicar por 2, pues lo que hacemos es dividir por 0,5, porque el discriminador pues, va al sentido contrario al que iría el generador. Digamos que partimos de la imagen de 32x32 y queremos llegar a tamaño 1. Por eso, como veis, en vez de multiplicar por 2, dividimos por 0,5. Otro tipo de redes generativas adversarias son las Big GANs, que básicamente se denominan así porque utilizan muchísimas técnicas de aprendizaje profundo para generar imágenes de mayor calidad y fidelidad que las otras propuestas. Básicamente, pues como veis ahí, algunas de las técnicas que utiliza son los mecanismos de atención, que ya hemos visto en vídeos anteriores. Utiliza también un tipo de loss concreta que busca maximizar el margen entre ejemplos de una clase y los de otra, que es la hinge loss. Y también utiliza, pues, por ejemplo, una normalización a nivel de batch, que también hemos visto anteriormente, pero además condicionada por cada clase. O sea que la normalización no solo depende del batch, sino que también de la clase del objeto que estemos generando en este caso. Otro tipo de red GAN también muy popular, presentada en este caso por NVIDIA, es la Style GAN, que básicamente se basa en las redes progresivas que vimos anteriormente y digamos que aprende o separa una imagen en sus diferentes aspectos. La propia red decide cuáles son esos aspectos y esos aspectos pues se denominan estilos, o los autores lo denominan estilos. Básicamente, como funciona basándose en las redes progresivas, que van creciendo de forma progresiva, pues cada nivel o cada resolución que vamos incrementando aprende un tipo de estilo concreto. Los estilos, digamos, más genéricos se aprenden en las resoluciones más bajas, como veis ahí, ¿vale? Estilos pues básicos. Si estamos generando, por ejemplo, imágenes de caras, pues los estilos en las resoluciones más bajas pues sería la pose de la cara, si está mirando de frente, si está mirando de lado, ¿vale? Porque al final en resoluciones muy pequeñas poco más podemos codificar. Cuando nos vamos a resoluciones mucho más altas, pues ya tenemos detalles mucho más finos que se van aprendiendo, estilos más finos, como por ejemplo, volviendo al ejemplo de las caras, pues si una persona tiene arrugas o no tiene arrugas, pues eso estaría ya en esas últimas capas, en esa parte final de esta red progresiva. ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor.
Una capacidad que tiene esta red es la de hacer interpolación entre varios ejemplos, como hacíamos, si recordáis, en el caso de los autoencoders. Y como veis, pues podemos obtener todos los diferentes elementos que se encuentran entre dos elementos ya conocidos, ¿vale? Si os fijáis, pues en el caso central, donde no tenemos ni mucho de un elemento ni mucho del otro, ¿vale? Sería esta cara que tenemos aquí en el medio, pues el elemento medio siempre es el mismo, independientemente de cuál sea la cara inicial y la cara final en las que estemos interpolando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis todas las diferentes interpolaciones que hay entre esas dos caras para este caso, pues estos valores que veis aquí, ¿vale? Podríamos buscar otros elementos, otros valores un poco más finos y buscar más decimales para obtener todavía aún una transición más fina entre una cara y otra. Y finalmente, para terminar este vídeo, vamos a hablar de una arquitectura bastante conocida, que es básicamente la arquitectura que empezó a dar lugar a los deepfakes, que, bueno, si no conocéis lo que son esos vídeos en los que vemos a una persona hablando o diciendo algo que no es real, que es simplemente, pues, típicamente un vídeo generado por inteligencia artificial. En este caso, pues esta red que proponen estos autores, como veis aquí, a partir de una imagen fuente, ¿vale? Y una imagen objetivo, nuestra idea es que la imagen fuente adopte la postura de la imagen objetivo. Esto para una imagen concreta. Al final, si lo que queremos es generar un vídeo, pues haremos esto para muchas imágenes. Es decir, iremos variando esta imagen de aquí, ¿vale? Pero la imagen original podemos seguir utilizando la misma. ¿Qué hace este modelo para cada una de las imágenes objetivo que tenemos aquí? Pues detecta los rasgos faciales de esa cara, ¿vale? Detecta dónde está, como veis, el mentón, la nariz, la boca, los ojos para esa imagen concreta, y utilizando esa información y la imagen original nos genera esta imagen que combina esta postura con la imagen fuente, ¿vale? En este caso, estos primeros ejemplos que vemos aquí, ¿vale?, a la parte izquierda de la figura, son todo imágenes donde tenemos, pues, como origen y como fuente la misma persona, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Como veis en la parte derecha, pues nosotros podemos coger como origen, en este caso, una cara de un cuadro, ¿vale?, un retrato, y podemos coger como objetivo, pues, un vídeo o una foto de una persona cualquiera de otro ámbito diferente, ¿vale? Veis que ya no es la misma persona y que incluso uno es un cuadro y otro es un vídeo de una persona real. ¿Qué va a hacer el modelo? Exactamente lo mismo. Primero va a extraer estas características, va a extraer, pues, dónde está el mentón, dónde está la boca, la posición de los labios, la nariz, los ojos, etc. Y va a combinar la imagen original con esta información y va a generar la imagen final, ¿vale?, que es esta que veis aquí, ¿vale? Como veis, pues funciona bastante bien. Y lo mismo, pues, para este cuadro que tenemos aquí, donde se produce exactamente lo mismo. Tenemos otra foto diferente, ¿vale?, otra persona diferente y también en este caso una imagen real, y se extraen las características y se genera la imagen resultante, ¿vale? En este caso, como veis, pues es una versión, es una GAN un poco más compleja porque además como condicionante tiene también la pose de la persona que queremos generar.